En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. La señal que recorre la patria. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo. Un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García por Radio Nacional de Venezuela. Quiero saludar al personal de Radio Nacional, la gente que labora día a día. Quiero saludar a mi apreciado amigo director Simón Arrecheder y a todas las personas que oyen el programa. Estamos hoy hablando sobre las relaciones de Venezuela y de Colombia la Grande en los tiempos del Libertador con los Estados Unidos. Todos tal vez podrán estar sacando conclusiones, que es lo que al fin y al cabo quiero, que se sepan estas cosas y que todo el mundo que al enterarnos, ojalá y se estimule la lectura, el conocimiento del hecho histórico y que se saquen las conclusiones, porque lo que ha ocurrido en esta América no es casualidad. Siempre está la ansiedad de dominarnos por la cantidad de recursos y desde siempre fue así. Entonces, vámonos un momentico al año 1822. En el año 1822, sí, cuando ya por último los Estados Unidos nos reconocen como nación libre. Eso ocurre el 8 de marzo de 1822. Vean ustedes, mis amigos y mis amigas, la fecha. Marzo de 1822. Teníamos más de 10 años en una guerra cruenta que le costó para entonces más de la mitad de la población a Venezuela. Aquí fue donde fue más dura el sacrificio, porque hay otros países que se liberaron de mentiritas y fue solamente con pactos, porque no hubo un hombre, ni una gente, ni una población que se le opusiera a los abusos, a la opresión del gobierno monárquico de los españoles. Entonces, ellos se deciden en el año 1822 a reconocernos cuando ya se anotaban a ganador, cuando ya había pasado lo terrible, cuando ya se había ganado la guerra, la batalla de Carabobo, ya había pasado Boyacá, ya el Libertador había liberado con sus hombres venezolanos, en su gran mayoría había liberado a los territorios de Quito y Guayaquil, ya se había ganado Bomboná, Pichincha, ya el Libertador estaba pensando en irse al Perú. Entonces los norteamericanos descubrieron que ahora sí les convenía en su conducta aritmética, que el Libertador les quita la máscara. Entonces ahora nos reconocen. Dicen que sí, que ahora sí va el presidente Monroe, el Congreso de los Estados Unidos, va y firman que ahora sí, y que podrán entonces recibir al embajador Torres, Manuel Torres creo que se llamó, que vivía en Filadelfia y que había estado esperando con una reunión con Monroe, con el presidente James Monroe, y que no le habían atendido nunca, porque primero se envió a un embajador que se llamó Lino de Clemente, que fue un hombre importante en la guerra, caraqueño, y a él lo rechazaron, a él no lo aceptaron, primero ni siquiera como representante comercial. Ahora, después de que nos reconocen, repito, entonces ahora sí, hay relaciones diplomáticas y hay importancia porque ya habíamos ganado la guerra, ¿ya? Y porque pues ya España estaba en desgracia, es decir, el país español como tal ya había perdido no solamente la guerra en Venezuela, sino la estaba perdiendo en todas sus colonias, y ya tal vez España no representaba un cliente para las armas y para los intereses norteamericanos. Entonces ahora nos reconocieron. Pero en diciembre de 1823 el presidente Monroe va al Congreso. En el Congreso él expresa, da un mensaje que es un mensaje conocido y que da pie para lo que se conoce como la doctrina Monroe.
Vean ustedes el mensaje del Congreso, vean ustedes lo que dicen algunos textos. El mensaje al Congreso de 1823, también conocido como la Doctrina Monroe, fue una declaración política exterior de Estados Unidos presentada por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823. En la esencia, la doctrina establecía que las Américas ya no serían consideradas objetos de futura colonización europea y que cualquier intervención europea en los asuntos de las naciones americanas sería considerado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Esto, así, a vuelo de pájaro, pareciera ser que estaba como bien, ¿no? Que los Estados Unidos dijeran, bueno, de ahora en adelante, si vienen los europeos a quererse adueñar de lo que no es de ellos, los Estados Unidos se van a declarar en guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos, porque somos muy buenos hermanos del norte y porque ahora sí los vamos a proteger. No, eso no fue así. Era todo lo contrario. Era el garrote de aquello de América para los americanos. Era la ingenuidad de una declaración para el mundo que parecía que era para ayudar. Dos esferas de influencia, dice. La doctrina establecía una clara distinción entre Europa y América, considerando que cada una debía operar en sus propias esferas de influencia. Vean ustedes, hay otra parte donde dice que se declara que Estados Unidos no interferiría en los asuntos internos de las naciones europeas y se esperaba que estas últimas no intervinieran en los asuntos de las naciones americanas. Se consideraba un acto hostil cualquier intento europeo por oprimir o controlar a las naciones americanas. Era el garrote, era el establecimiento de una normativa para que decir, bueno, esto nos pertenece y aquí nadie se mete. Este es nuestro patio trasero. Eso era la doctrina Monroe. Fíjese la manera de pensar. El vicepresidente de Colombia la Grande, que se llamó el nefasto Santander, Francisco de Paula Santander, cuando le llegó la noticia de esta declaración del presidente Monroe en el Congreso de los Estados Unidos, se alegró pero mucho. Él le escribió una carta a Bolívar donde le dice que esto sí está bueno, porque ahora sí es verdad que tenemos todos los recursos, que tenemos el apoyo de los Estados Unidos y que ahora sí la España y las Europas, porque había amenazas de Francia para atacar a Venezuela, entonces ahora que la Santa Alianza estaba por fuera. ¿Qué era la Santa Alianza? Era una liga que no era santa, era más bien una desgracia, que se unieron las monarquías europeas, la Prusia, la Rusia, la Austria y también después Francia y la Inglaterra para defenderse y para oprimir a los pobres que estaban naciendo, a las naciones pequeñas. Por eso el Libertador desde entonces pensó en la unión de las naciones que nacían. Lástima que eso no se dio, porque él hablaba del equilibrio del universo, no tanto desde el punto de vista geopolítico, sino del equilibrio del universo también desde el punto de vista de las relaciones con la naturaleza, porque también hay abundante información sobre esto. Pero volvamos un momento a esto. Entonces Santander le dice a Bolívar, después de 1823, en el año 24, que esto está muy bueno, que esto ahora sí que estamos resueltos. Y el Libertador, conocedor de la conducta de los norteamericanos, le dice: tenga cuidado, vamos con calma, porque esto no puede ser de otra manera. La conducta de ellos no es la de los hermanos que nos quieren, que nos aprecian y nos... Entonces, indudablemente que, al igual que Santander, cuando también en otra carta le dice que vinieron unos norteamericanos para Bogotá y que van a hacer un canal una empresa norteamericana que te está pidiendo permiso para hacer un canal en Panamá. Recordemos que Panamá era territorio colombiano. Entonces, no solamente que Santander les da permiso, sino que le dice al Libertador que nos metamos en eso. Le dice en la carta a Bolívar que sea él, como decir, el padrino, el que firme, el que vaya adelante en esa relación con los norteamericanos. Y le pide permiso para ingresar, y entonces en la carta que viene la respuesta de Bolívar es: mire,
vicepresidente, yo no voy a aprobar ninguna relación con empresas mercantilistas. Le dice, el gobierno y los que estamos en el gobierno debemos de ser cuidadosos de meternos en eso. Vamos a establecer cuáles son las pautas que quieren, cómo se va a hacer, y que lo hagan ellos, pero siempre bajo el control nuestro. Y le da una cátedra de dignidad, porque eso no es más que derecho internacional, y más que todo es lo digno de esas expresiones en El Libertador. Lo mismo, la dignidad en el Orinoco, cuando como decía mi mamá, le suena los mocos al representante norteamericano y le dice, no, ya va un momentico, es que esto no es así. Ahora, es que no es nuevo que Santander era un hombre pro norteamericano. Él, después de que sale de Colombia desterrado, porque Bolívar le perdonó la vida y le permitió que saliera a Europa desterrado, ese Santander se fue y anduvo por todos los países de Europa hablando mal del Libertador. Es la verdad, porque el hombre dejó un diario que lo desnuda, que muestra la bajeza de un personaje que andaba hablando mal de quien le había perdonado la vida primero y quien lo había llevado a las glorias. Pero no es nada. Santander regresa, mis amigos, por Estados Unidos, y está presente en Nueva York y en Filadelfia, y se entrevista con el presidente y dice barbaridades que escribe personalmente en su diario. Es decir, ya entonces los Estados Unidos, en ese momento, estoy hablando del año 32, los Estados Unidos, 1832, ya estaba muerto el Libertador. Entonces ellos se frotarían las manos diciendo, tenemos en nuestro poder a un hombre que ya había sido electo presidente de Colombia, de la Nueva Granada. Ellos se quedaron con el nombre Colombia. Entonces eso para ellos sería maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora tenían a la vaca amarrada para ordeñarla. Inclusive se sabe que los Estados Unidos le dieron el pasaje en un barco especial para que lo trajera a Cartagena, pero que el barco estaba muy lejos y no pudo cumplirse. Entonces Santander siempre estuvo apoyando a esa doctrina Monroe, y siempre estuvo apoyando. Vean ustedes otra cosa, otro detalle interesante. Cuando intentan asesinar al Libertador en el año 28 en Bogotá, Santander tenía una credencial como diplomático para ir a Estados Unidos. Bolívar se la había firmado, porque él era el vicepresidente, y cuando Bolívar reacciona y se hace dictador por obligación, entonces Bolívar no encuentra qué hacer con Santander, que estaba conspirando, por supuesto, que fue el autor intelectual de la conspiración y del intento de asesinato. Entonces Bolívar le firma una credencial para que vaya a los Estados Unidos. Lo que pasa es que hubo que adelantar el intento de asesinato, y él no fue nunca, no se cumplió con ese mandato, y después lo hicieron preso. El general Urdaneta demostró que él era culpable, porque había estado, lo dicen las declaraciones, pero el Libertador le perdona la vida a un hombre que fue después y siguió siendo su enemigo, ahora más descarado porque ya estaba muerto el padre de la patria, nuestro Simón. Vean ustedes las cosas. Voy entonces a avanzar un poquito más, vámonos para 1824. El Libertador convoca por diciembre de 1824 al Congreso Anfictiónico de Panamá para formar una Liga de las Naciones, y convoca a México, a Guatemala, que era la República Centroamericana, convoca a Colombia, que eran Venezuela y Quito y la Nueva Granada, convoca a Perú, convoca a Buenos Aires y a Chile. Y dice que no conviene meterse, invitar al Brasil, porque allí había una monarquía. Recordemos que los portugueses se habían venido y allí se estableció una monarquía en Río de Janeiro, y que no era conveniente tampoco invitar a los Estados Unidos. Hay una parte donde dice que no, que ni los de arriba ni los de abajo. Es decir, porque la reunión que él convoca es una reunión para los hablohispanos, es decir, para los que habían sido colonias españolas liberadas. Los argentinos no van,
boicotea. Los chilenos no van. ¿Por qué? Porque eran repúblicas que no eran repúblicas, perdóneme, tenían solamente el nombre de repúblicas. Eran aristócratas de espaldas al pueblo los que gobernaban en ese entonces y miraban a Bolívar como un gran peligro. Cuando Bolívar hablaba de la Liga de las Naciones, del equilibrio del universo, entonces empezaron a decir que Bolívar lo que quería era ser presidente o rey de todo un mundo y que eso era imposible, que ellos no iban a ser súbditos de Bolívar. ¿Ah? Entonces, Santander en Bogotá, el vicepresidente en Bogotá, rompiendo las instrucciones de su jefe, el Libertador, invitó a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo les parece? Hay una carta donde el Libertador le dice, pero bueno, no dijimos que no, que yo lo invité porque es muy importante, ese va a ser el bloque de poder, y dice algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque era pro norteamericano, siempre fue. Y en Panamá no se lograron los objetivos, a pesar de que se dio la reunión. Asistió Perú, asistió Colombia, asistió México y asistió Guatemala. Hubo un observador inglés y los norteamericanos no llegaron porque salieron tarde. Y el que llegó vivo a Panamá llegó cuando ya se había terminado el Congreso. Y el otro se murió, porque los caminos, la navegación en esos tiempos no era como montarse en un avión hoy en día y irse con una rapidez. Entonces, a pesar de que ellos llegaron, no lograron imponerse. Sin embargo, el boicot contra Panamá, miren mis amigos, se siente todavía hoy. Todavía hoy hay gente que recrimina la convocatoria porque les duele en el alma la grandeza de un hombre como nuestro Libertador, que se lanzó en esa tarea de liberar la América y de organizar las repúblicas para que todo no quedara impune y para que el pueblo al final y al cabo fuera dueño de su soberanía y de sus riquezas. Bueno, cierro este programa, mis amigos, con la Carta de Guayaquil del 5 de agosto con la que empecé. Es una carta hermosísima donde el Libertador le da una clase al representante de los ingleses en Bogotá sobre el tipo le pide que se corone rey. Usted debe ser el rey de esto para que sea grande. Y Bolívar le explica por qué y cuál y cómo, y le dice que el título más grande que él tiene es el de Libertador y que él piensa retirarse, y le da clases de política, de grandeza y dignidad. Y después entonces en una parte de esa carta es cuando le dice cuánto no se opondrían todos los nuevos estados norteamericanos si eso se diera, y los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Es una expresión de pitonizo, de adelantado, de hombre claro, que muestra lo que veía en su interioridad. Bueno, mis amigos, les dejo mi número. Si me escriben, les respondo siempre con mucho respeto. 0414-7484-364. 0414-7484-364. Ubaldo García. Estos programas los hacemos desde la tierra trujillana, desde Boconó, Estado Trujillo. Oí el programa de mi amigo el embajador Alexander Llanes, que habló sobre los detractores del Libertador. Le agradezco muchísimo al embajador en la ONU, nuestro amigo, que mencionó mi nombre y bueno, hizo allí una referencia bien importante que nos llena de orgullo, porque al fin y al cabo estamos en la lucha, estamos en el combate diario porque la figura del Libertador sea colocada en la posición que es, para bajarlo de las estatuas, para humanizarlo, para que lo llevemos en el corazón y tengamos el conocimiento del hecho histórico y que sea luz y camino para nosotros seguir en la avanzada de esta república nuestra, de esta gran Venezuela, de la cual siempre estaremos tan orgullosos. Bueno, mis amigos, saludos para todos, será hasta una nueva oportunidad. Les habló Ubaldo García por Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias.
En el sistema RRB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. En el sistema RRB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos en un programa más cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Un fuerte abrazo para todos los amigos de Radio Nacional, los que oyen cabalgando hacia Carabobo, los que me escriben, los que opinan, los que aportan y también los que me ayudan y hacen críticas constructivas, porque este es un programa para interactuar con las comunidades. Este es un programa para el aprendizaje de nuestra historia, la caudalosa historia que nos identifica y que tanto estamos orgullosísimos de ella, de este caudal histórico que nos corresponde por ser venezolanos. Bueno, hoy voy a conversar sobre la relación de Venezuela y de Colombia la Grande y del libertador Simón Bolívar con la Norteamérica de entonces, con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál era la conducta a favor? Bueno, recordando mucho, y uno lo oye con mucha frecuencia, la frase o el dicho que está en una carta de Bolívar para el coronel Patricio Campbell, encargado de los negocios de Su Majestad Británica, era el embajador en Bogotá, Campbell. El libertador le escribe una carta del 5 de agosto desde Guayaquil de 1829 y en esa carta le dice que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Esta frase se ha escuchado repetidas veces y para muchos pues expresa el sentido claro y preciso de la visión que tenía el libertador hace 200 años. A Bolívar no lo engañaban así nomás. Era un hombre con una complejidad en el pensamiento y en el entendimiento de la política del mundo para entonces. Y buscando y revisando, porque no es solamente en esta carta del año 1829 cuando Bolívar opina, o no es el único documento o el hecho histórico en el cual podemos revisar la conducta del gobierno de los Estados Unidos. Hay una carta de aquel Wilson, que fue decán del Libertador, que era inglés. Cuando va a los Estados Unidos, él fue a Inglaterra a visitar a su papá y pasó por Estados Unidos, y desde allá le escribe una carta al Libertador donde le cuenta sobre la esclavitud en esa sociedad y le dice que esa es una sociedad de blancos, o sea, era una república para blancos. Eso no se puede llamar república, decía. La esclavitud era escandalosa en esas regiones de la Norteamérica de entonces. Entonces,
Se escucha también o se lee en documentos donde habla de la libertad de los Estados Unidos, del país que coronó la libertad, que esto y que aquello, y sin embargo, hasta muy avanzado el siglo pasado, todavía existían esclavos en la Norteamérica de entonces. Por eso este programa, para hacer algunas aclaratorias. Primero, 1810, el grito de independencia en Venezuela. Primero, una junta que decía que a favor de Fernando VII, donde había un grupo de personajes radicales que hicieron esto como un pretexto para no soliviantar las iras tal vez de la Iglesia Católica, que había una conchupancia, digamos, había una relación estrecha entre lo que era la monarquía, los reyes y el Vaticano, y el poder de la Iglesia era y sigue siendo muy fuerte, porque todo lo que decía un cura en un púlpito era casi ley de Dios, aun cuando no tuviera la razón, aun cuando se metieran en política. Entonces, después del grito de independencia el 19 de abril vino la consolidación de esa independencia, se firma el acta y entonces viene la guerra, por supuesto. Esa junta que nació el 19 de abril, se encarga de enviar diplomáticos al mundo, a las diferentes partes del mundo, para solicitar apoyo para la nueva nación que surgía sin el gobierno español. Y entonces es cuando envían a Bolívar a Londres, envían al padre Madariaga a Bogotá, hay también unos enviados a Curazao, y al hermano del Libertador, a Juan Vicente Bolívar, junto con un ciudadano venezolano de apellido Oraa, van a los Estados Unidos a solicitar ante el presidente norteamericano el apoyo, y también van en búsqueda de armas. Llevan suficiente dinero para comprar armas y para sentir el apoyo. Esa fue una misión fallida. Eso fue tiempo perdido. Los norteamericanos desde entonces dijeron que no, que ellos eran neutrales y que ellos no participaban en esa guerra de los vamos a usar, porque siempre hubo el desprecio, ¿no? El desprecio de los indianos, de la gente del sur, cuando se hablaba de que un príncipe europeo viniera a gobernar, no era más que un desprecio para la raza o para la gente que había nacido bajo el crisol de esta América nuestra, que el Libertador decía que iba a formarse un grupo de hombres de altísima categoría y de mujeres, es decir, una sociedad capacitada para todo, porque teníamos de todo, además de lo natural y de las riquezas, teníamos sangre afro, teníamos sangre indígena y teníamos también los aportes de los europeos en la herencia. Pero sin embargo en los Estados Unidos no hubo apoyo para nada. Ya se empezó a ver a los hermanos del norte, como el Libertador los llamó en varias oportunidades. Él dice, los hermanos del norte parece que voltean la cara y no nos apoyan, no quieren. ¿Por qué? Porque simplemente siempre se sintieron superiores, la arrogancia por encima de todo. Y así fue como esa misión se perdió. El hermano del Libertador, Juan Vicente, murió cuando regresaba a Venezuela, murió en el mar, y bueno, no se logró en aquello nada. El Libertador, en la Carta de Jamaica, ya en 1815, en una de las partes de la carta, de esa carta profética, dice lo siguiente, leo: la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, permite que una vieja serpiente, es decir, España, por solo satisfacer su saña envenenada, devore la más bella parte de nuestro globo. ¿Está la Europa sorda al clamor de su propio interés? ¿No tiene ya ojos para ver la justicia? ¿Tanto se ha endurecido para ser de este modo insensible?
Estas cuestiones, cuando más lo medito, más me confunden. Llego a pensar que se aspira a que desaparezca la América, pero es imposible porque toda la Europa no es España. Ya para 1815 se había establecido, había ocurrido la guerra fuerte, la guerra, una suerte o tristeza de matanza en el año 1813, 1814, y la Europa civilizada, dice el Libertador, dejaba que una serpiente envenenada se comiera a esa parte hermosa de la gente del Nuevo Mundo. Pero vean ustedes, mis amigos, más adelante, en esa misma carta dice, no solo los europeos, pero hasta nuestros hermanos del norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda, que por su esencia es la más justa, por sus resultados la más bella e importante de cuanto se ha suscitado en los siglos antiguos y modernos, porque ¿hasta dónde se puede calcular la trascendencia de la libertad del hemisferio de Colón? Los hermanos del norte se hacen los sordos, decía el Libertador. Por eso lo atacaron tanto, por eso siempre estuvo en la mira del presidente de los Estados Unidos y del secretario de Estado las actitudes, las actuaciones de un hombre al que llamaron loco, al que llamaron Quijote, pero que sin embargo fue capaz de avanzar sobre la América liberando pueblos y llegó a meterles miedo verdaderamente, porque cuando ya estamos en 1825, cuando ya el Libertador está creando a Bolivia, cuando ya había ganado las batallas duras en la sierra del Perú, en ese momento hay una carta donde el Libertador dice, tengo 12,000 hombres que pueden moverse hacia cualquier lugar para defender la libertad. Es decir, había quedado un ejército de hombres capacitados, experimentados, guapos para la pelea, que ahora como que no tenían empleo porque la guerra se estaba terminando. Entonces es cuando se piensa en ir sobre Panamá, en ir a Panamá para conferenciar en una Liga de Naciones, y es cuando se piensa en ir sobre La Habana y sobre Puerto Rico para darles la liberación. Esas cosas, esos hechos históricos asustaban, indudablemente que asustaban a los norteamericanos. Seguimos avanzando, 1817, la guerra se traslada hacia la Guayana, pasa el Orinoco, y ahora tenemos una plataforma de lucha allí con un gran río que era una arteria vial para moverse los buques hacia las Antillas, hacia el mar, hacia el Atlántico, y también hacia arriba, hacia Europa, hacia la Nueva Granada. Por allí también se comunicaban con las altas montañas de la Nueva Granada, como efectivamente después el Bolívar lo hizo. Entonces, el Orinoco era bien importante para poder liberar a la Angostura y la Guayana Vieja, que eran puntos muy importantes y eran puntos fortificados del ejército del rey. Entonces se declara lo que se llama en la beligerancia del derecho internacional un bloqueo, porque cuando hay dos contrincantes, entonces se declara un bloqueo y solamente, ¿cómo me explico? Las personas que sean absolutamente neutrales pudieran transitar por aquellos territorios o navegar por aquellas aguas, porque si no, se consideraran enemigos. Esos bloqueos se anunciaban al mundo para que estuvieran, para que todo el mundo tuviera conocimiento, todos los barcos tuvieran conocimiento. Entonces, en ese año se declara el bloqueo del Orinoco, y esa noticia se lleva a los diferentes puertos de Europa, de Norteamérica, de las Antillas, para que todos los marineros sepan que hay un bloqueo sobre ese lugar, y que está prohibido entrar porque puede ser presa
positiva si es que está comerciando con el enemigo y ayudando al enemigo. Entonces, el que ayuda al enemigo por el bloqueo se considera también enemigo y pudiera ser tomado y pudiera ser atacado. Ese bloqueo que se establece desde en el año 1817 es violado por dos buques norteamericanos. Esos buques se llamó el Tigre y la goleta Libertad. Comerciantes de los Estados Unidos bajo la bandera norteamericana entran al Orinoco para llevarle armas a los españoles a la Angostura. Es decir, compran cacao, compran tabaco, compran mulas y las cambian por armas, porque los Estados Unidos no tenían alma de hermandad, porque los Estados Unidos desde siempre han tenido el sentido de la ganancia. En otra carta, el Libertador, un tiempo después, desde San Cristóbal, por cierto, en el año 1820, él dice que los norteamericanos tienen una conducta aritmética, es decir, que lo que hacen es sumar y que no ven a un lado para ser humanos, para hacer favores o para colaborar con una causa justa. No, lo de ellos es simplemente dinero, simplemente ganancias. Entonces, esas dos goletas, la Tigre y la Libertad, son tomadas en el Orinoco, son apresadas en el Orinoco y las llevan a la Angostura. El Libertador había enviado para entonces a un diplomático de apellido Torres a los Estados Unidos para establecer relaciones, porque la idea era que los Estados Unidos y esos países grandes reconocieran a estos países que estaban naciendo, porque al reconocerlo era mucho el apoyo. Entonces, cuando a Bolívar le dicen que viene un enviado, porque de los Estados Unidos envían a Baptiste Irving, se llamó Baptiste Irving, un diplomático, que viene a conversar con el Libertador, pero de allá la orden que trae es que venga a llevarse las goletas y a lograr la liberación, y que tienen que indemnizarle todo lo que llevaba y que tienen que liberar a toda la tripulación. El Libertador se entera que viene y cree, hay cartas que lo demuestran, él cree que viene a apoyarnos, que viene a reconocernos. Él lo dice en varias cartas, pero qué decepción tan grande cuando se da cuenta que el tal Irving no venía precisamente a reconocernos, sino venía era a hacer reclamos, a reclamar el porqué. Un país chiquito en el sur, que decían ser, que tenían la razón, ese país chiquito se atrevía entonces a desafiar al grande, a los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando se entrevista con Bolívar, el hombre le dice las cosas claras, que la política norteamericana, la política normal de ellos. Bolívar se decepciona y no lo recibe más. Gracias a que no lo recibe más, quedaron para la historia 10 cartas, 11 cartas, en las cuales Bolívar da una cátedra de justicia y da una cátedra de derecho internacional. La primera de esas cartas está fechada el 6 de agosto de 1828. Es una carta explicativa donde el Libertador dice cosas sobre la neutralidad tan cacareada de los norteamericanos, que no era ninguna neutralidad, y sobre el derecho internacional en la guerra, de lo que era un bloqueo, y explica claramente lo que era un bloqueo, y le explica en esa carta cómo fueron capturadas las goletas y en qué forma y qué era lo que llevaban, y le demuestra con hechos palpables toda la situación como tal. En una parte le dice, lástima que esto no se pudiera leer, yo considero que estas cartas deben ser llevadas a las cátedras de abogacía, de jurisprudencia en las universidades, para que sean leídas y subrayadas. Hay una parte donde el Libertador le dice, la goleta Tigre
trayendo armas contra Venezuela, fue nuestra enemiga y no puede de ninguna manera acogerse a las leyes de la neutralidad que había despreciado y violado. Más adelante le dice, si las naciones neutrales hubiesen obligado a nuestros enemigos a respetar estrictamente el derecho público y de gente nuestras ventajas habrían sido infinitas y menos tendríamos que quejarnos de los neutros. Pero ha sucedido lo contrario en todo el curso de nuestra presente guerra. Pretender, pues, que las leyes sean aplicables a nosotros y que pertenezcan a nuestros enemigos, las prácticas abusivas, no es ciertamente justo, ni es la pretensión de un verdadero neutral, es sí condenarnos a las más destructivas desventajas. ¿No sería muy sensible que las leyes las practicase el débil y los abusos los practicase el fuerte? Tal sería nuestro destino si nosotros solo respetásemos los principios y nuestros enemigos nos destruyeran violándolos. Sería sin duda muy glorioso para Venezuela que, pareciendo la última de las escalas de las naciones, fuese la más religiosa en respetar el derecho escrito de las gentes, y nada sería tan conforme con sus instituciones y objetos como el ver restablecer la justicia entre los pueblos y los pactos generales que ligan a todos los hombres de todas las naciones. Pero siendo infinitamente lamentable que en esta última época de turbulencia, de agresión y de tiranía, nada haya sido tan hollado como el derecho público, que ¿con qué fuerza podrá oponerse Venezuela al imperio de las prácticas opresivas de casi todas las potencias marineras? Esto es una belleza, porque nos abre los ojos y nos muestra al hombre claro en sus pretensiones, el hombre que defendía el país soberano, la soberanía, primero la soberanía por sobre todo. Entonces, cuando uno escucha por allí a personajes que hablan pistoladas, por usar un término, barbaridades del Libertador, uno dice, no conocen la historia, no conocen el documento, no conocen el hecho histórico. Ese analfabetismo, ese desconocimiento de estas cosas tan importantes que nos identifican ha sido terrible en Venezuela. Y en otros países es peor, porque esa historia útil no nos la cuentan en la escuela. Esa historia necesaria, esa historia insurgente que nos hace rebeldes, que nos muestra el ejemplo y la categoría de hombres como nuestro Libertador, que fíjense ustedes las posiciones que asume, ¿no? Era la claridad. Les repito, son 11 cartas. Si los oyentes están interesados, pueden buscarlas. Esas cartas, hoy tenemos facilidades con los medios de las redes y con el internet para ubicarnos, pero si quieren, esas cartas también pueden ubicarlas en el tomo número 1 de Lecuna. Recordemos que las obras completas del Libertador fueron publicadas en 3 tomos por Lecuna. En el primero están las 11 cartas, que vale la pena, mis amigos, vale la pena que sean leídas y subrayadas, repito, porque nos muestra la luz y nos enseña que el conocimiento del hecho histórico nos ayuda para entender tal vez las situaciones que están pasando, porque los Estados Unidos, repito, como lo dije al principio, parecen destinados, el Libertador lo adivina, parecen destinados para plagarnos de desgracias y para tratar de apropiarse de nuestros recursos. Bueno, vamos entonces, mis amigos, a una pausa y vamos ahora con la doctrina Monroe, que es en el año 1823. Pero vamos primero a una pausa y ya regresamos. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria.
en RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García por Radio Nacional de Venezuela. Quiero saludar al personal de Radio Nacional, la gente que labora día a día. Quiero saludar a mi apreciado amigo director Simón Arrecheder y a todas las personas que oyen el programa. Estamos hoy hablando sobre las relaciones de Venezuela y de Colombia la Grande en los tiempos del Libertador con los Estados Unidos. Todos tal vez podrán estar sacando conclusiones, que es lo que al fin y al cabo quiero, que se sepan estas cosas y que todo el mundo que al enterarnos, ojalá y se estimule la lectura, el conocimiento del hecho histórico y que se saquen las conclusiones, porque lo que ha ocurrido en esta América no es casualidad. Siempre está la ansiedad de dominarnos por la cantidad de recursos y desde siempre fue así. Entonces, vámonos un momentico al año 1822. El año 1822, sí, cuando ya por último los Estados Unidos nos reconocen como nación libre. Eso ocurre el 8 de marzo de 1822. Vean ustedes, mis amigos y mis amigas, la fecha. Marzo de 1822. Teníamos más de 10 años en una guerra cruenta que le costó para entonces más de la mitad de la población a Venezuela. Aquí fue donde fue más dura el sacrificio, porque hay otros países que se liberaron de mentiritas y fue solamente con pactos, porque no hubo un hombre, ni una gente, ni una población que se le opusiera a los abusos, a la opresión del gobierno monárquico de los españoles. Entonces, ellos se deciden en el año 1822 a reconocernos cuando ya se anotaban a ganador, cuando ya había pasado lo terrible, cuando ya se había ganado la guerra, la batalla de Carabobo, ya había pasado Boyacá, ya el Libertador había liberado con sus hombres venezolanos, en su gran mayoría había liberado a los territorios de Quito y Guayaquil, ya se había ganado Bomboná, Pichincha. Ya el Libertador estaba pensando en irse al Perú. Entonces los norteamericanos descubrieron que ahora sí les convenía en su conducta aritmética, que el Libertador les quita la máscara. Entonces ahora nos reconocen. Dicen que sí, que ahora sí va el presidente Monroe, el Congreso de los Estados Unidos, va y firman que ahora sí, y que podrán entonces recibir al embajador Torres, Manuel Torres creo que se llamó, que vivía en Filadelfia y que había estado esperando con una reunión con Monroe, con el presidente James Monroe, y que no le habían atendido nunca, porque primero se envió a un embajador que se llamó Lino de Clemente, que fue un hombre importante en la guerra, caraqueño, y a él lo rechazaron, a él no lo aceptaron. Primero, ni siquiera como representante comercial. Ahora, después de que nos reconocen, repito, entonces, ahora sí, hay relaciones diplomáticas y hay importancia porque ya habíamos ganado la guerra, ¿ya? Y porque, pues ya España estaba en desgracia. Es decir, el país español como tal ya había perdido no solamente la guerra en Venezuela, sino la estaba perdiendo en todas sus colonias. Y ya tal vez España no representaba un cliente para las armas y para los intereses norteamericanos. Entonces ahora nos reconocieron. Pero en diciembre de 1823, el presidente Monroe va al Congreso. En el Congreso él expresa, da un mensaje que es un mensaje conocido y que da pie para lo que se conoce como la doctrina Monroe.
Vean ustedes el mensaje del Congreso, vean ustedes lo que dicen algunos textos. El mensaje al Congreso de 1823, también conocido como la Doctrina Monroe, fue una declaración política exterior de Estados Unidos presentada por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823. En la esencia, la doctrina establecía que las Américas ya no serían consideradas objetos de futura colonización europea y que cualquier intervención europea en los asuntos de las naciones americanas sería considerado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Esto, así, a vuelo de pájaro, pareciera ser que estaba como bien, ¿no? Que los Estados Unidos dijeran, bueno, de ahora en adelante, si vienen los europeos a quererse adueñar de lo que no es de ellos, los Estados Unidos se van a declarar en guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos, porque somos muy buenos hermanos del norte y porque ahora sí los vamos a proteger. No, eso no fue así. Era todo lo contrario. Era el garrote de aquello de la América para los americanos. Era la ingenuidad de una declaración para el mundo que parecía que era para ayudar. Dos esferas de influencia, dice. La doctrina establecía una clara distinción entre Europa y América, considerando que cada una debía operar en sus propias esferas de influencia. Vean ustedes, hay otra parte donde dice que se declara que Estados Unidos no interferiría en los asuntos internos de las naciones europeas y se esperaba que estas últimas no intervinieran en los asuntos de las naciones americanas. Se consideraba un acto hostil cualquier intento europeo por oprimir o controlar a las naciones americanas. Era el garrote, era el establecimiento de una normativa para que decir, bueno, esto nos pertenece y aquí nadie se mete. Este es nuestro patio trasero. Eso era la doctrina Monroe. Fíjese la manera de pensar. El vicepresidente de Colombia la Grande, que se llamó el nefasto Santander, Francisco de Paula Santander, cuando le llegó la noticia de esta declaración del presidente Monroe en el Congreso de los Estados Unidos, se alegró pero mucho. Él le escribió una carta a Bolívar donde le dice que esto sí está bueno, porque ahora sí es verdad que tenemos todos los recursos, que tenemos el apoyo de los Estados Unidos y que ahora sí la España y las Europas, porque había amenazas de Francia para atacar a Venezuela, entonces ahora que la Santa Alianza estaba por fuera. ¿Qué era la Santa Alianza? Era una liga que no era santa, era más bien una desgracia, que se unieron las monarquías europeas, la Prusia, la Rusia, la Austria y también después Francia y la Inglaterra para defenderse y para oprimir a los pobres que estaban naciendo, a las naciones pequeñas. Por eso el Libertador desde entonces pensó en la unión de las naciones que nacían. Lástima que eso no se dio, porque él hablaba del equilibrio del universo, no tanto desde el punto de vista geopolítico, sino del equilibrio del universo también desde el punto de vista de las relaciones con la naturaleza, porque también hay abundante información sobre esto. Pero volvamos un momento a esto. Entonces Santander le dice a Bolívar, después de 1823, en el año 24, que esto está muy bueno, que esto ahora sí que estamos resueltos. Y el Libertador, conocedor de la conducta de los norteamericanos, le dice, tenga cuidado, vamos con calma, porque esto no puede ser de otra manera. La conducta de ellos no es la de los hermanos que nos quieren, que nos aprecian y nos... Entonces, indudablemente que, al igual que Santander, cuando también en otra carta le dice que vinieron unos norteamericanos para Bogotá, y que van a hacer un canal una empresa norteamericana que te está pidiendo permiso para hacer un canal en Panamá. Recordemos que Panamá era territorio colombiano. Entonces, no solamente que Santander les da permiso, sino que le dice al Libertador que nos metamos en eso. Le dice en la carta a Bolívar que sea él, como decir, el padrino, el que firme, el que vaya adelante en esa relación con los norteamericanos. Y le pide permiso para ingresar, y entonces en la carta que viene la respuesta de Bolívar es, mire,
vicepresidente, yo no voy a aprobar ninguna relación con empresas mercantilistas. Le dice, el gobierno y los que estamos en el gobierno debemos de ser cuidadosos de meternos en eso. Vamos a establecer cuáles son las pautas que quieren, cómo se va a hacer, y que lo hagan ellos, pero siempre bajo el control nuestro. Y le da una cátedra de dignidad, porque eso no es más que derecho internacional, y más que todo es lo digno de esas expresiones en El Libertador. Lo mismo, la dignidad en el Orinoco, cuando como decía mi mamá, le suena los mocos al representante norteamericano y le dice, no, ya va un momentico, es que esto no es así. Ahora, es que no es nuevo que Santander era un hombre pro norteamericano. Él, después de que sale de Colombia desterrado, porque Bolívar le perdonó la vida y le permitió que saliera a Europa desterrado, ese Santander se fue y anduvo por todos los países de Europa hablando mal del Libertador. Es la verdad, porque el hombre dejó un diario que lo desnuda, que muestra la bajeza de un personaje que andaba hablando mal de quien le había perdonado la vida primero y quien lo había llevado a las glorias. Pero no es nada. Santander regresa, mis amigos, por Estados Unidos, y está presente en Nueva York y en Filadelfia, y se entrevista con el presidente y dice barbaridades que escribe personalmente en su diario. Es decir, ya entonces los Estados Unidos, en ese momento, estoy hablando del año 32, los Estados Unidos, 1832, ya estaba muerto el Libertador. Entonces ellos se frotarían las manos diciendo, tenemos en nuestro poder a un hombre que ya había sido electo presidente de Colombia, de la Nueva Granada. Ellos se quedaron con el nombre Colombia. Entonces eso para ellos sería maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora tenían a la vaca amarrada para ordeñarla. Inclusive se sabe que los Estados Unidos le dieron el pasaje en un barco especial para que lo trajera a Cartagena, pero que el barco estaba muy lejos y no pudo cumplirse. Entonces Santander siempre estuvo apoyando a esa doctrina Monroe, y siempre estuvo apoyando. Vean ustedes otra cosa, otro detalle interesante. Cuando intentan asesinar al Libertador en el año 28 en Bogotá, Santander tenía una credencial como diplomático para ir a Estados Unidos. Bolívar se la había firmado, porque él era el vicepresidente, y cuando Bolívar reacciona y se hace dictador por obligación, entonces Bolívar no encuentra qué hacer con Santander, que estaba conspirando, por supuesto, que fue el autor intelectual de la conspiración y del intento de asesinato. Entonces Bolívar le firma una credencial para que vaya a los Estados Unidos. Lo que pasa es que hubo que adelantar el intento de asesinato, y él no fue nunca, no se cumplió con ese mandato, y después lo hicieron preso. El general Urdaneta demostró que él era culpable, porque había estado, lo dicen las declaraciones, pero el Libertador le perdona la vida a un hombre que fue después y siguió siendo su enemigo, ahora más descarado porque ya estaba muerto el padre de la patria, nuestro Simón. Vean ustedes las cosas. Voy entonces a avanzar un poquito más, vámonos para 1824. El Libertador convoca por diciembre de 1824 al Congreso Anfictiónico de Panamá para formar una Liga de las Naciones, y convoca a México, a Guatemala, que era la República Centroamericana, convoca a Colombia, que eran Venezuela y Quito y la Nueva Granada, convoca a Perú, convoca a Buenos Aires y a Chile. Y dice que no conviene meterse, invitar al Brasil, porque allí había una monarquía. Recordemos que los portugueses se habían venido y allí se estableció una monarquía en Río de Janeiro, y que no era conveniente tampoco invitar a los Estados Unidos. Hay una parte donde dice que no, que ni los de arriba ni los de abajo. Es decir, porque la reunión que él convoca es una reunión para los hablohispanos, es decir, para los que habían sido liberadas, colonias españolas liberadas. Los argentinos no van,
boicotea. Los chilenos no van. ¿Por qué? Porque eran repúblicas que no eran repúblicas, perdóneme, tenían solamente el nombre de repúblicas. Eran aristócratas de espaldas al pueblo los que gobernaban en ese entonces y miraban a Bolívar como un gran peligro. Cuando Bolívar hablaba de la Liga de las Naciones, del equilibrio del universo, entonces empezaron a decir que Bolívar lo que quería era ser presidente o rey de todo un mundo y que eso era imposible, que ellos no iban a ser súbditos de Bolívar. ¿Ah? Entonces, Santander en Bogotá, el vicepresidente en Bogotá, rompiendo las instrucciones de su jefe, el Libertador, invitó a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo les parece? Hay una carta donde el Libertador le dice, pero bueno, no dijimos que no, que yo lo invité porque es muy importante, ese va a ser el bloque de poder, y dice algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque era pro norteamericano, siempre fue. Y en Panamá no se lograron los objetivos, a pesar de que se dio la reunión. Asistió Perú, asistió Colombia, asistió México y asistió Guatemala. Hubo un observador inglés y los norteamericanos no llegaron porque salieron tarde. Y el que llegó vivo a Panamá llegó cuando ya se había terminado el Congreso. Y el otro se murió, porque los caminos, la navegación en esos tiempos no era como montarse en un avión hoy en día y irse con una rapidez. Entonces, a pesar de que ellos llegaron, no lograron imponerse. Sin embargo, el boicot contra Panamá, miren mis amigos, se siente todavía hoy. Todavía hoy hay gente que recrimina la convocatoria porque les duele en el alma la grandeza de un hombre como nuestro Libertador, que se lanzó en esa tarea de liberar la América y de organizar las repúblicas para que todo no quedara impune y para que el pueblo al final y al cabo fuera dueño de su soberanía y de sus riquezas. Bueno, cierro este programa, mis amigos, con la Carta de Guayaquil del 5 de agosto con la que empecé. Es una carta hermosísima donde el Libertador le da una clase al representante de los ingleses en Bogotá sobre el tipo le pide que se corone rey. Usted debe ser el rey de esto para que sea grande. Y Bolívar le explica por qué y cuál y cómo, y le dice que el título más grande que él tiene es el del Libertador y que él piensa retirarse, y le da clases de política, de grandeza y dignidad. Y después entonces en una parte de esa carta es cuando le dice cuánto no se opondrían todos los nuevos estados norteamericanos si eso se diera, y los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Es una expresión de pitonizo, de adelantado, de hombre claro, que muestra lo que veía en su interioridad. Bueno, mis amigos, les dejo mi número. Si me escriben, les respondo siempre con mucho respeto. 0414-7484-364. 0414-7484-364. Ubaldo García. Estos programas los hacemos desde la tierra trujillana, desde Boconó, Estado Trujillo. Oí el programa de mi amigo el embajador Alexander Llanes, que habló sobre los detractores del Libertador. Le agradezco muchísimo al embajador en la ONU, nuestro amigo, que mencionó mi nombre y bueno, hizo allí una referencia bien importante que nos llena de orgullo, porque al fin y al cabo estamos en la lucha, estamos en el combate diario porque la figura del Libertador sea colocada en la posición que es, para bajarlo de las estatuas, para humanizarlo, para que lo llevemos en el corazón y tengamos el conocimiento del hecho histórico y que sea luz y camino para nosotros seguir en la avanzada de esta república nuestra, de esta gran Venezuela, de la cual siempre estaremos tan orgullosos. Bueno, mis amigos, saludos para todos, será hasta una nueva oportunidad. Les habló Ubaldo García por Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias.
en el sistema RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.